Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del Pecado a la Santidad. El día de hoy en este capítulo estamos con Hugo Moreno. Es un gusto tenerte aquí, Hugo. ¿Gustarías decir algo de quién eres, qué haces, a qué te dedicas? Claro que sí, soy Hugo Moreno, ya lo dije, tengo 29 años y pues bueno, me dedico a la evangelización a tiempo completo. Soy evangelizador a tiempo completo. Yo creo que es medio raro escuchar esto, pero tal cual tuve el llamado de dedicarme a la evangelización, de dejar mi trabajo, ¿verdad? De renunciar a varias cosas para poderle entregar mi tiempo, mi vida y mi espacio al Señor, a compartirlo. También estoy en la dimensión diocesana de Pastoral Juvenil aquí en Guadalajara. Y pues nada, muy feliz de estar aquí en este espacio. Gracias, Pau, por invitarme. Muy bien. Y el capítulo de hoy se llama Sacrificio y Penitencia. ¿Alguna vez han escuchado sobre eso? Bueno, pues ya sabrán de qué es lo que significa todo esto. Cuéntame, Hugo, para ti, ¿qué significa el sacrificio y la penitencia? Bien, yo creo que van muy ligadas las dos. Todo viene desde algo muy interior, pero si vamos primeramente a lo que son definiciones y todo esto de las palabras y tal, pues el sacrificio es un ofrecimiento, ¿verdad? El sacrificio, desde su etimología, ¿verdad? Del latín, del griego, hasta del hebreo, tiene como una riqueza etimológica muy grande el sacrificio. Es el ofrecimiento de algo valioso, el ofrecimiento de algo que está muy dentro de mí, ¿no? O que significa mucho para mí. Y la penitencia es como una cuestión de arrepentimiento, o sea, ya es algo más específico. Si el sacrificio puede abarcar varias cosas para ofrecer, la penitencia abarca solamente como algo muy específico, que es el arrepentimiento, el cambio de mentalidad. También es rico en su etimología, tiene una palabra también dentro de ella que es la metanoia, que es como el cambio de mentalidad que lleva a la conversión. Y que el objetivo de la penitencia es reconocer mi pecado, mi falta, mi error, ¿verdad? Y tratar de que con el acto de penitencia, porque la penitencia, como la fe, como muchas cosas, tiene que llevar a actos, al igual el sacrificio, la penitencia en sí tiene que tener un acto, ¿verdad? De tratar de borrar ese pecado, de tratar de limpiar esa mancha, esa culpa. Entonces, para mí en lo personal es eso, o sea, como el sacrificio, el ofrecimiento, sobre todo a Dios o a las personas que amo, de algo que o está haciendo daño o de lo que me he apegado mucho, ¿sí? Y que es a beneficio de aquella persona que lo va a recibir. El sacrificio no es un beneficio propio, es un beneficio sobre todo de aquella persona que lo va a recibir. Eso para mí es... Claro, porque a veces es muy difícil hacerlo y más cuando es algo muy importante para ti el sacrificio, porque es dejar algo importante y a veces es como he mirado cuando es en la Cuaresma, que hacen ese sacrificio de dejar la Coca-Cola y que ¿cómo dejar la coca? Bueno, ¿y tú cómo opinarías o cómo crees que ha evolucionado durante el tiempo? Bueno, las dos, sacrificio y penitencia, ¿verdad? Claro. Híjole, pues sobre todo en el Antiguo Testamento, en sacrificio, que es muy interesante porque se hacían los sacrificios entregando sangre de animales, cuestiones exteriores como muy, muy extremas, por así decirlo, ¿no? Claro. Intentando ahí como llegar al corazón de Dios, y siento que ha evolucionado bien, porque el único sacrificio hoy en día, ¿verdad? Y el que vale y que infinitamente, ¿verdad? Abarca todas las gracias y supera cualquier tipo de sacrificios, es el de Jesús en la cruz. Y es el de la Santa Misa, ¿verdad? Se dice, dice San Pablo, ¿verdad? Recordando esto que ha hecho Jesús y hagan esto en memoria mía. Y en la misa... volvemos a la cuestión del sacrificio, pero como un sacrificio eterno, un memorial del único sacrificio que vale, del único sacrificio que nos da aquello que queremos alcanzar.
Y en el Antiguo Testamento estaban como todas estas cuestiones, ¿verdad? De ofrecer novillos, de ofrecer sangre de animales, no se diga en las otras culturas, ¿verdad? Aquí en México hasta sacaban el corazón para sus dioses, o sea, cuestiones como muy extremas. Pero yo creo que en Jesús, o sea, vemos aquel sacrificio ya único, aquel sacrificio ya que abarca lo más valioso, que es su sangre, que es su entrega, que es su vida, que es el Hijo, ¿verdad? De Dios. También se dice en el Hijo Pródigo que cuando regresa el Hijo Pródigo, cuando regresa aquel que pecó, aquel que está arrepentido, mataron al novillo gordo, mataron al becerro grande, mataron al chido, ¿no? Aquel que estaba como el ternero gordo. Y eso, ¿qué es lo que nos anticipa Jesús con esa parábola, ¿no? La entrega, el sacrificio de aquel que nos va a alimentar para la vida eterna. O sea, es el sacrificio, es el único. Y en penitencia, me acuerdo mucho ahorita de Jonás, en el Antiguo Testamento, que mencionan, con el arrepentimiento hacían ciertos signos, ¿no? Como ponerse ceniza en la cabeza, como vestirse de sayal, que era como una camisa que tenía una tela como muy, muy áspera, que raspaba, se sentaban en ceniza y cuestiones extremas también, ¿no? Y cómo ha evolucionado, pues Dios mismo también nos da la pauta. Y también el catecismo de la Iglesia Católica, con las dos cosas. Una cosa es hacer como muy, muy exterior nuestros signos de sacrificio o de penitencia, ¿verdad? Pero lo que cuenta realmente es lo que hay en el corazón, o sea, reconocer que es aquello que realmente es valioso para mí y desde un acto de mi corazón, desde mi interior, tener actos concretos y sobre todo congruentes de lo que siento, ¿no? Claro. No sé si se entienda esto, pues, pero siento que ha evolucionado sobre todo en la cuestión de la conciencia, de que todo no quede como en cuestiones exteriores, sí, o en signos exteriores. Porque cuando hacemos cosas exteriores es como si actuáramos nada más y no lo sintamos de corazón, ¿verdad? Sí. Entonces, y ahora es más espiritual, ahora algo es personal, que es más con la unión de ser, de vivirlo, no nada más hacerlo por hacerlo, que sea algo que venga con un fin, no nomás tenerlo de que voy a andar descalzo por las piedras sin tener ese propósito del por qué lo estás haciendo. O el ayuno, incluso hay muchas personas que dentro del ayuno lo hacen sin sentido o sin ofrecerlo a Dios. Sí, como las peregrinaciones también, ¿no? También las peregrinaciones. Las mandas, esas como mandas que quieren alcanzar algo a Dios y que son muestras de signo de penitencia, pero ni siquiera eso lo llevan en la mente. Es como, no, quiero un milagrito, ¿no? No ofrecen el sacrificio. Sí, o sea, no saben ni siquiera a veces lo que hacen, ¿sabes? Y son solo signos exteriores que son como infecundos. O sea, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que hay que tener mucho cuidado porque lo que quiere el Señor, dice en su palabra, ¿verdad? También, misericordia quiero y no sacrificios. Y es como de, a ver, Señor, entonces sí, ¿sacrificamos o no sacrificamos? Y es como ir más allá de la palabra. O sea, el sacrificio es como ese signo exterior, pero la misericordia o el amor o la penitencia en este caso es aquel impulso interior que te hace hacer ese signo exterior. Si no hay algo que venga desde el corazón, mejor ni hagamos nada, pues, porque solo son obras infértiles, o sea, no hay vida en eso. Es como si Jesús se haya puesto en la cruz sin ningún sentido. Él se sacrificó por el amor y por su misericordia y perdón de nuestros pecados. Exactamente. No es como, no, me voy a crucificar para que me vean ahí, sí. ¿no? O haberse negado, haber dicho, los amo a todos. Pero bueno, ten la cruz. Ay, no, los amo de otra cosa. No. Paso a la siguiente persona. Exactamente. Sí, es muy complicado a veces que lo podamos lograr entender, ya que pues es algo muy grande y difícil, inclusive con pequeñas cosas o hasta con grandes cosas. Como hay muchos santos de la historia antigua que ellos realizaban sacrificios más fuertes y ahora no, pues no, como hablamos, no es necesario hacerlo. Con pequeñas acciones es
fácil de llegar a ese sacrificio. Uh-huh. Sí, y es que cada persona, cada santo es hijo de su contexto histórico, ¿no? Hijo de su año, de su tiempo. Y tiene una cultura, pues. Entonces, lo que hacía Moisés, lo que hacían los paganos en el libro de Jonás, ¿verdad? Mencionándolo. Y lo que hacían en el Nuevo Testamento también, ¿no? Y a lo largo de los años, ciertas prácticas, ¿verdad? Como, pues sí, o sea, desde lo que tienen, tratar de darle signos a Dios, pues, pero bendito Dios. Ha evolucionado todo esto y lo hacemos más consciente, pues, que al final de cuentas, los signos de sacrificio y de penitencia sobre todo, son muy difíciles, porque en el sacrificio tenemos algo valioso que ofrecer, y a veces son apegos que no queremos soltar. La coca. Sí, y deja la coca, a veces son personas, ¿no? Exacto. A veces son sentimientos, a veces son heridas, a veces son rencores, ¿no? Que están muy apegados a nosotros, y ahí también se hace el sacrificio. O sea, el decir como, esto yo lo necesito entregar para sacar un buen fruto de esto. Y a veces un sacrificio sí se me está pidiendo, ¿no? Sacrificar a aquella persona que me hace daño, pero que ahí sigo. Sacrificar aquel rencor que me está haciendo daño y entregarlo. Sacrificar aquel vicio y entregarlo. Sacrificar aquello que pienso que está mal, sacrificar aquello que pienso que está bien, pero que realmente le está haciendo daño a otras personas o a mí mismo, ¿no? Y hago como que no, hay que entregarlo. ¿Y tú cómo le harías o cómo le haces, si es que es así, para que no caigas en esa idea de hacerlo nomás por nomás? Pues es conocernos, o sea, es conocernos en las dos cuestiones. Primero, en el sacrificio. Si el sacrificio es entregar algo valioso, es reconocer aquello que es valioso para mí o que está muy apegado a mí, ¿no? Y una de esas cosas podría ser el celular, las redes sociales. Y hace poco, o sea, yo de alguna manera veía que el estar mucho en redes sociales, o el tener cierta red social, o el ver cierto tipo de información me hacía daño, ¿no? Entonces, o me quitaba mucho tiempo, ¿no? O no generaba algo bueno en mí y me gustaba mucho, ¿no? El TikTok, el Facebook, y los terminé eliminando, ¿verdad? Ahorita solamente tengo Instagram y sin fotos casi, ¿no? Entonces es como un decir, ok, Señor, te voy entregando esto que sé que me va a generar un fruto. O sea, es pensar y tener bien consciente en qué puedes dejar, ¿no? O en qué también se te está pidiendo. O sea, no todo lo que se te pide también te hace daño. Claro. Hay cosas que sí te hacen bien, pero que es necesario sacrificar por un bien mayor. Ese es el sacrificio, pues. Entregar algo valioso, ¿sí? Por un bien mayor, ya sea sobre todo para aquella persona a la que se le entrega, pues. Y Dios no se queda con nada. O sea, si al final de cuentas nosotros sabemos que hay algo que nos quita tiempo para poder estar con Él, si sabemos que hay cosas que nos quitan, no sé, como un buen testimonio, no sé, ciertas cosas que tú vas a ir ubicando, ¿no? En tu relación con Dios, hay que sacrificar. O sea, hay que sacrificar y ofrecer, Señor, te ofrezco también mi trabajo, para que por medio de mi trabajo pueda glorificarte, ¿no? Sí. Pueda santificarme. Te ofrezco, Señor, y me quedo 2 horas extras para poder rendir buenos frutos de aquí. Y es parte de la conversión, como lo mencionabas en el capítulo anterior. La conversión lleva un proceso. El sacrificio, sacrificar tu vida anterior para tener una nueva y entregársela a Dios. Es parte de ese sacrificio. Y no es fácil, pero todo, si va de la mano de la oración y de los sacramentos, va a salir al plan de Dios. Sobre todo eso. Y asistir al sacrificio por excelencia, pues, que es el de Jesús en la misa, en la Eucaristía, ¿verdad? Juntamos junto a las ofrendas nuestro mismo sacrificio, ¿no? Señor, te presento lo que soy, ¿no? Todo lo bueno, todos mis dones, todo lo lindo que tengo, mi trabajo, todo lo que me capacita, todo lo lindo, pero también te entrego todo lo malo. A mí me gusta mucho, como siempre dentro de las ofrendas, como
en lugar de cantar porque me distraigo, como mantener mi oración en las ofrendas y decir, Señor, aquí está mi corazón, hazme un Cristo, hazme un Cristo nuevo, ¿no? Hazme ser Cristo para los demás, y para eso te ofrezco mi vida, para que también por medio de esas especies de pan y vino, yo también esté ahí y me convierta en Jesús, me convierta en Cristo para los demás. Y eso, ¿no? El sacrificio, yo creo que eso conlleva, o sea, saberme, ¿verdad?, qué es lo que puedo entregar y entregarlo, o sea, sin pensárnosla tanto. Sé que es complicado porque siempre es así y siempre será así. Pero sobre todo en la penitencia, ¿verdad?, en el arrepentimiento, es ahí donde sí nos cuesta trabajo. Pero es eso, lo que acabas de decir, oración y sacramentos es lo que te va a impulsar a dar el paso al acto de penitencia, sea cual sea. ¿Y cómo crees que los jóvenes ahora en día podrían llegar a unirse a esos sacramentos, ya que es más difícil, junto con el sacrificio y la penitencia? El testimonio de otros jóvenes. O sea, el testimonio de otros jóvenes católicos es fragancia, pues. Cuando uno hace actos de penitencia y de sacrificio, se va uniendo más a Cristo, porque es partícipe de la cruz, ¿no? Es partícipe de las heridas de Jesús, del sacrificio que Él hizo, ¿no? Porque no solamente se va a unir en la resurrección, ¿no? Aquel que quiera seguirme, que tome su cruz, ¿no? El sufrimiento habrá, tanto en el sacrificio, pero en la penitencia. Y si un joven católico, ¿verdad?, y sobre todo una persona católica, sea cual sea su edad, es ejemplo vivo no solo de la muerte ni del sufrimiento, sino de llegar a la resurrección por medio de esos actos de penitencia y de sacrificio, va a motivar al joven, o sea, realmente dar el paso a decir, bueno, vale la pena, porque hoy en día ya no nos gusta sufrir. Claro, ya queremos todo facilito en la mano y exacto. Y es complicado, porque queremos de que todo suceda al momento, sin ese sacrificio, sin cargar la cruz. Queremos llevar la cruz, pero pues sin cargarla. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo vas a llevarla sin cargarla? Es muy difícil. Y no vemos a Jesús dentro de eso, de ese sacrificio, de ese caminar. Algo que también quería que me ayudaras a abrir más es sobre en la misa, en el momento donde se hace el sacrificio. Una persona muy importante ya me había comentado sobre ese sacrificio que se hace en el cordero, del cordero en la misa, perdón. ¿Qué es lo que podrías ayudarme a abrirlo más? Bueno, es un memorial, para empezar es un memorial, ¿sí? No es como una serie de sacrificios que se hacen ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentido tendría la cruz? Es un memorial donde se recuerda el sacrificio, ¿sí? Donde se hace presente a aquel que se sacrificó, ¿sí? Hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en memoria mía. ¿Para qué? Para que yo esté ahí, para que yo me presente en ese pan. Porque obviamente si Dios se ha querido quedar en la forma del pan y del vino, ¿sí?, el sacrificio ya está hecho. Pero gracias a la fuerza de su Espíritu Santo, es como aquel que ya está sacrificado, ¿sí?, con la transustanciación en el pan y en el vino, ¿sí?, se presenta ese alimento de vida eterna, ese cordero inmolado, ese cordero que se ha entregado para nuestra vida eterna. Entonces, la misa, o sea, como sacrificio máximo, ¿verdad?, nos da una de las pautas, o más bien uno de los impulsos más grandes que tiene que tener el sacrificio, y la motivación más grande que tiene que tener el sacrificio, que no solamente es entregar nomás algo valioso, sino que lo entregas por adoración y por culto a ese Dios. Por amor. Y ese es el sacrificio, esa es la esencia del sacrificio. Lo hago porque te amo, ¿sí? Y yo quiero asistir a ese sacrificio en el que tú te entregaste a mí porque me amas, entregando todo lo que soy yo porque te amo. Y al yo verte ahí, siendo elevado por el sacerdote,
¿sí? Disponer mi corazón, adorarlo, ¿verdad? Cuando está la consagración de rodillas, mirándolo, ¿verdad? Teniendo estas posturas de adoración, y eso nos ayuda a tener como una comunión tal cual. Por eso se le llama comunión, porque ya nos hacemos uno con Cristo. O sea, el sacrificio se nos da en ese momento y nos hacemos uno con Él. Entonces, yo creo que al tener como bien claro quién es el que se nos entrega ahí, arderíamos de amor. O sea, arderíamos también de mucha hambre y de querer estar siempre ahí. Entonces, siempre que se eleve la hostia, siempre que se eleve la Eucaristía consagrada, míralo. O sea, tal vez en la consagración sí haz tus posturas, sí haz reverencia, pero justo en el momento cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no le despegues la vista. Porque es un llamamiento al decir, mira, este es el que se ha entregado por ti. Y este es el que se vuelve a entregar en este momento a ti para que lo consumas. Y no solo para que lo consumas, sino para que viva en ti. Y para que sean una sola persona. O sea, que seamos uno como tú y yo, Padre, somos uno. Que seamos todos uno. Que seamos todas una. Pero sí, cuando lo veas, dile que seamos uno, tú y yo, que seamos uno, para que el mundo crea, para que yo crea, para que todos creamos, ¿no? Claro. Y también quiero meter un poquito sobre María. María, ¿cómo ha vivido ese sacrificio también dentro de la vida de su hijo? ¿Cómo vivir el sacrificio de madre, entregar a su hijo, de verlo en todo eso? Ha de haber sido muy duro para María, pero ella siempre estuvo consciente de que Él era Dios y de que era por Dios lo que su hijo iba a vivir. Uh-huh. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Pues que María desde la Anunciación hace actos de sacrificio y ella está consciente de la penitencia que va a vivir, ¿no? Y ese sacrificio, o sea, entregando algo valioso que fue su juventud. O sea, algo valioso que fue su virginidad, algo valiosísimo, ¿verdad? Que fue su vida entera para resguardar, para custodiar y para amar mucho a Jesús. O sea, ella desde el primer momento entregó su vida como sacrificio. Te lo ofrezco, Dios, porque te amo. Fiel, sí, Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí la esclava. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Te reconozco y te adoro, Señor, y por eso te entrego mi vida, mi vientre. Llévate lo que a quien quieres poner, a Jesús, ahí está. Pero ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Porque no entiendo cómo, ¿verdad? Pero desde ahí, o sea, María es una muestra y uno de los ejemplos más grandes de sacrificio, de cómo confiar en Dios y cómo confiarse a Dios, y de cómo entregar todo eso valioso, pues sabiendo que a veces en el sacrificio que nosotros podamos hacer causa escándalo a los demás. María, a su corta edad, tuvo que dar a su vientre para que naciera Jesús, y consciente de que en esa cultura la podían matar, ¿no? Porque todos pensarían que había hecho un acto impuro antes del matrimonio, y no fue así. Pero es como ser consciente de aquello que voy a entregar por amor y borrar de mi mente ese rollo del qué dirán. O sea, yo estoy consciente de que le tengo que entregar esto a Dios. Yo se lo voy a entregar. No me importa el qué dirán, ¿no? Y al igual que la penitencia, ella acompañando a Jesús en el Calvario, ¿no? El viejo Simeón le dice, ¿no? Una espada atravesará tu corazón. Y se puede descifrar esa espada de muchas formas, ¿no? Y tal vez una de ellas es la penitencia que hay que pagar también por los pecados que cargó Jesús en la cruz, ¿no? Y María, como buena intercesora, aguantando la espada y diciendo: al pie de la cruz contigo, hijo, al pie del lugar donde esté, para poder ver cómo te flagelan, al pie de la cruz viendo cómo mueres,
pero con la esperanza viva de que esta penitencia, ¿verdad? De que este dolor que estoy sintiendo te lo ofrezco por los pecados de los hijos, ¿no? Entonces María es un ejemplazo para las dos cosas, tanto para el sacrificio como para la penitencia. Es verdad. Y también tenemos otro ejemplo que es Abraham, cuando Jesús le pide que sacrifique a su hijo, y él pues todo temeroso, pues ahí va, ya casi al momento de sacrificarlo, pues fue que tuvo tanta fe para llegar a ese sacrificio de tu hijo, que es algo muy valioso para él, que era muy valioso para él, y por obediencia lo estuvo a punto de hacerlo más. Dios le hizo ver que pues no, o sea, sí, pero no. Exacto, o sea, esa confianza en Dios plena. A veces es que Abraham nos representa mucho, pues también, el tener miedo y el decir, o sea, ¿cómo? ¿A mi hijo? ¿Qué? ¿De neta tengo que dar esto? Y María, no sé cómo va a ser, pero bueno, hágase en mí según tu palabra. Y Abraham, pues vámonos, hijo, gente. No te voy a decir porque te vas a asustar y te vas a querer escapar y ni modo, ¿no? Tengo que hacerlo. A veces nos va a confrontar ciertas cosas, tanto en la penitencia como en el sacrificio, y ciertos actos que tenemos que hacer y que sabemos que tenemos que hacer, nomás nos hacemos patos, pues. Sí. Pero es dar este paso de fe. Dijiste una palabra como muy vital para esto. Es la fe, confiarle a Dios nuestras cosas valiosas, confiarle a Dios nuestras cosas significativas, confiarle a Dios esto, y por la misma fe, estos actos de penitencia. Señor, me arrepiento por esto, pero yo sé que tú me vas a perdonar, y en ese perdón yo veré tu misericordia, yo veré tu gracia, y por esta penitencia, Señor, alcanzo, ¿verdad?, la conversión, y por la conversión vivo unido a ti, y tú vives en mí. Entonces, Abraham y María, yo creo que Grandes ejemplos. sí, grandes como otros, ¿verdad? Sí, claro. Y es muy bonito conocer, entrar en todo este significado, porque a veces, por ejemplo, yo tengo 16 años y ni siquiera sabía el significado de la penitencia, pero ahora que voy descubriendo cada día más el significado, me sorprende porque no importa la edad que tengas, tú puedes entregar esa confianza, esa fe a Jesús. Y algo que se dificulta mucho en la juventud es tener esa confianza, ya que la dejamos la confianza en lo mundano. Y, por ejemplo, el sacrificar tu tiempo de una fiesta a ir a una misa es como que muchos jóvenes dicen, ay, después voy a misa, o hay una misa y mejor vámonos a la fiesta, va a estar bien chida, va a estar fulanito y va a tocar la banda tal y etcétera, y no, y así. Pero cuando realmente tienes ese amor a Dios, es mucho más fácil sacrificar una fiesta por una misa, porque ves el valor del sacrificio de Dios para poder abrirte los ojos y decir, pues este sacrificio está siempre, pero pues vale más que una banda tal que podré escuchar hasta en Spotify. Y la misa no es lo mismo vivirla presencialmente a todos los días, en cada momento que se vive, porque es recordar, vivirlo, sentirlo, amarlo. Es muy bonito. Y como joven yo te invito a ti que trates de dejar esa confianza en Jesús más que en una fiesta, que quizá va a ser la última vez que vayas a esa fiesta, pero puede ser que también sea la última vez que vayas a una misa. Nunca dudes en cambiar en eso. Quizá va a ser muy difícil y a lo mejor ahorita vas a decir, ay, sí, tú, ay, estás loquita. Pero pues no, es parte del proceso de la conversión de cada uno, claro, pero trata de impulsar a tu corazón a vivir ese amor, ese sacrificio. Sí, sobre todo recordando, yo creo, o como tomando muy en cuenta qué cosa, que signos de sacrificio y de penitencia las hacemos todos los días inconscientemente. ¿Sí? ¿De qué forma? Con nuestra novia, con nuestro novio, con las personas que más amamos. Porque cuando les hacemos daño, hacemos actos de penitencia, ¿no? Ay, amor, perdóname porque hice esto, y ya le damos un regalito, ¿no?
hoy hacemos actos, ¿no? El simple hecho de perdón, de demostrar con signos exteriores lo que siente mi corazón por el arrepentimiento, ¿no? Te prometo que voy a cambiar. Es un acto de conversión. Claro. ¿No? Y el sacrificio, ¿no? Porque amo a esa mujer, porque amo a ese hombre, porque amo a esa persona, a mi papá, a mi mamá, a quien sea, a esa persona que más amas, inconscientemente lo haces porque lo quieres hacer y le das lo más valioso de ti. Le das tu tiempo, le das buenos regalos, le das varias cosas, ¿no? Que son importantes para ti y esos son sacrificios, ¿no? El dejar amistades, el dejar fiestas, y lo haces por esa persona amada, inconscientemente. Ahora imagínate si conociéramos a Jesús y nos enamoráramos de Él como Él está enamorado de nosotros. O sea, inconscientemente también, al conocerlo y al enamorarnos de Él, empezamos a dejar cosas, empezamos a sacrificar cosas y empezamos tal cual a reconocer y a dolernos de nuestros pecados y al decir, voy a hacer esto porque quiero volver a la amistad con Dios, ¿no? Claro, y es impresionante. O como cuando te dicen, bueno, a mí me pasó esto ayer en la noche, y bueno, no sé, fue en la noche, pero estaba yo acostada ya, me acababa de acostar en mi cama, y una de mis hermanas me dice, ¿me puedes pasar esto? Y yo, ay, me acabé de acostar, pero ahí voy, es tomar esa iniciativa para hacerlo, porque si no yo pude haber dicho, ay, no tuve, pero a veces sí cuesta mucho, y claro, pero con pequeñitas acciones nos vamos a poder ir llevando ese sacrificio. Sí, y con pequeñitas cosas así forjas muchas virtudes. Con pequeñitos sacrificios, como ahorita, entregar tu energía y tu tiempo a pesar de que estás bien cansada, ¿no? Claro. O sea, con pequeñitas cosas forjas el servicio, la caridad, el amor a la hermana, ¿no? O sea, tantas cosas que se forjan por ese pequeño acto. Y si pusiéramos atención en los pequeños actos de nuestras vidas y los hiciéramos, se forjarían muchas virtudes, muchísimas. Claro. O inclusive en la escuela, cuando los maestros ahí están hablando y hablando mal de la religión, y tener que estar ahí de que es un gran sacrificio estar ahí escuchando, o tú defenderlo, sobre todo porque hay muchas personas que se animan, tienen esa valentía para poder ¿cómo se dice? Cuando defender, exacto, a tu fe, porque no cualquiera lo hace. A lo mejor hay muchos católicos que se están ahí en la escuela y dicen, sí, el maestro está diciendo esto, me lo creo, y ya, se lo creen porque no tienen ese conocimiento. Y es sacrificarte para poder defender tu fe. Exactamente. Y dentro del sacrificio, también está como considerar como nuestras batallas, lo que nos toca y lo que no nos toca, porque también a veces un buen sacrificio y están atacando mi fe, ¿verdad? Pero si no tengo argumentos, si no tengo conocimientos, a veces es cuestión solamente de guardar silencio, ¿no? Perfecto. Y de hacer más que un acto de sacrificio, un acto de penitencia, porque el acto de penitencia tambiintercede por los demás, ¿no? Por esto esta cuestión de pedir perdón por aquellos que no creen, de hacer actos de reparación, que esos también son actos de penitencia, ¿no? Entonces, ese acto de penitencia en reparación por pecados, por maldades, por falsedades, por errores de personas que ni siquiera conozco o que conozco, ¿verdad? Al interceder yo creo que ahí van unidas las dos cosas, tanto el sacrificio como la penitencia, porque estoy dando algo valioso de mí por una persona y estoy haciendo un arrepentimiento desde mi corazón por esa persona. Entonces, se me hace como muy interesante también tomar en cuenta eso, porque a veces ignoramos, condenamos y no sé, como que desahuciamos a las personas, ¿verdad? Que hacen todo este tipo de actos, pero recordemos a San Agustín o a San Francisco de Asís, que eran unas fichitas de personas
Y yo creo que sí, los actos de caridad que hacía sus madres, pero también sus padres espirituales, ¿no? San Ambrosio, este obispo que era el padre espiritual de la madre de Mónica, perdón, de la madre Mónica, madre de San Agustín. Y por esos actos, ¿no? De oración y de intercesión y de decir, perdón, Señor, por lo que hace por lo que hace Agustín, por lo que hace Francisco, perdón por lo que hace Paulette, por lo que hace Hugo, ¿no? O sea, estás neta también espiritualmente aportando bien machín a aquella persona que aún no cree en Dios. Entonces, si tomamos en cuenta esto, también haríamos muchísimo bien, y amaríamos más todavía. Claro. Amaríamos mucho. Exacto. Quiero entrar un poquito sobre las vocaciones, sobre todo la de el sacerdocio, ya que es un gran sacrificio llevar todo ese proceso, o también inclusive en las religiosas, en los matrimonios, sobre todo también en los matrimonios, sacrificar tu vida de soltero a irte a una vida distinta, cambiar todo, y todo por ese amor a la persona con la que vas. Inclusive en el sacerdocio o en la vida religiosa, entregas tu vida a Dios para vivirla de acuerdo a Él, pero es por ese amor. Y es muy difícil, pero lo vives de una manera muy bella. Sí. Todo lo que se sacrifica en la vocación tiene un fruto de eternidad, y no solamente para uno, sino para el que sirves, porque toda vocación es un servicio. Toda vocación sí es plenitud propia, es plenitud viva para nosotros, pero es fruto para los demás. Y al dejar tantas cosas que implica el dar el paso a la vocación, forja mucho el amor, más de lo que se hace en el primer acto, porque constantemente hay que ir sacrificando, ¿no? Hay muchos sacerdotes que de repente dudan de su vocación, ¿no? En el primer año o al siguiente día de su ordenación, porque llega la tentación de querer abarcar todos los placeres, y va a llegar, ¿no? Entonces, yo como novio quiero casarme, bueno, pero también quiero vivir como soltero, pero me gusta mucho servir a Dios y no sé si puedo ser sacerdote, pero también me gusta mucho la vida del religioso porque no tiene que hacer tantas cosas como el sacerdote, pero no puedo abarcar todo, porque ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Abarcar ciertos placeres que da la vida del matrimonio, ciertos placeres que da la vida sacerdotal, pero si no vamos realmente a la esencia de la vocación, no podremos sacrificar y por ende no podemos llegar a la plenitud. O sea, por eso hay que estar como bien conscientes de que en la vocación seguirá el sacrificio, y eso implica sufrimiento. O sea, inevitablemente vamos a sufrir. Pero en lugar de ver el sufrimiento como algo que quiero evitar, como algo que no lo quiero, o sea, es verlo en la cruz, es ver a Jesús en la cruz, que fue esposo, porque Él es Dios, fue esposo, sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Hermano, lo que sea. Pero ver el sacrificio ahí, pues, se mantuvo y quiso dejar sus cicatrices, ¿no? Quiso dejar esas heridas en su resurrección para recordarnos que habrá sufrimiento, pero que cuando es vivido en el amor, ni se siente. Cuando tú sufres por amor, ni se siente. Hay santos que querían seguir sufriendo, que cuando no sufrían decían, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sufro? Señor, perdóname, ¿qué hago para sufrir? Es como complicado, pues, pero solo al enamorarnos podremos entender este acto de sufrimiento, solo cuando nos enamoramos. Claro, es muy bonito. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes ya como para concluir con todo esto? Pues que nos conozcamos, que nos sigamos conociendo. Que nos sigamos conociendo. Que nos sigamos conociendo. Hay que seguirnos conociendo. Hay que seguir viendo qué hay en nuestro corazón y qué le agradaría al Señor tener
como sacrificio, como ofrenda, como ofrecimiento. Es bueno pensar en esto porque sin duda Dios es el mayor bien que podemos tener en nuestras vidas. Entonces siempre hay algo que ofrecerle. Y en la penitencia también hay que reconocernos. Nos cuesta mucho ser vulnerables. Y el ser vulnerable también es reconocer que pecamos. Es reconocer que le estamos haciendo mal a alguien. Es reconocer que nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. Lo queremos disfrazar con las tendencias, lo queremos disfrazar con el, no sé, cómo decirlo, con la comodidad, con la desesperanza, pero no, o sea, es posible dejar de sufrir en vano con cosas que no nos llevan a nada bueno. Entonces, reconocer eso, o sea, ser vulnerables ante Dios es lo mejor que podemos hacer, lo mejor, ser vulnerables ante Él, reconocer. Y después, con el dolor que nos causa esa falta o esa cosa que lastima, pues tener actos de penitencia. Renuncia es uno de los actos de penitencia. Abstinencia, dominio de sí mismo, ¿sí? Disciplina. O sea, eso es lo que trae la penitencia. Y por ende vamos a madurar más, tanto en la fe como en la relación con los demás. Entonces, mi consejo, así como sintetizado, arriésgate a experimentar el sacrificio a Dios y la penitencia a Él. Muchas gracias, Hugo. Estamos muy agradecidos de que estés aquí dándonos estos consejos, este conocimiento nuevo para muchos que nos ayuda en este camino de santidad, en este camino de conversión del pecado a la santidad que podemos llegar todos. Y quiero invitarlos a que estén en oración mucho por Hugo y por mí también, para que no soltemos esa oración y nos incluyan dentro de sus oraciones, pensamientos hacia Dios. Quiero agregar un poquito que la oración para mí es muy bonito. Cuando pido que hagan oración o que me piden, haz oración por mí, porque es como platicarle a un amigo sobre, de que, ay, mira, mi amigo Hugo. Así es con Jesús. Ay, mira Jesús, pues mi amigo Hugo, mi amigo tal, y así es muy bonito. Y los invito a que ustedes también unan su amistad con Jesús a este proyecto que está haciendo por ustedes. Y gracias a todos los que están aquí, escuchándonos, y a los que nos ayudan a ser parte de del pecado a la santidad. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti, Pau. Nos vemos en el próximo capítulo.